Buenos días amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda Jackson Vargas, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, como todos sabemos, las relaciones entre Colombia y Venezuela se rompieron desde febrero de 2019. Esta fecha fue significativa, ¿no? Para ambas naciones cuando el presidente saliente del vecino país, Iván Duque, desconoció la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y decidió poner fin a los vínculos, bueno, los vínculos diplomáticos y consulares entre estas naciones. Sin embargo, Gustavo Petro, quien fue elegido el pasado 19 de junio como el nuevo presidente de Colombia, él aseguró a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, la reactivación de las relaciones bilaterales, empezando con la reapertura total de la frontera. Bueno, para analizar estas repercusiones, principalmente económicas, que tendrá esta reapertura total de esta frontera, especialmente para nuestro país, hemos invitado a Tiziana Polecer. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Concecomercio. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, importante sus declaraciones sobre este tema porque hay muchas expectativas, pero en primer lugar, Tiziana, debemos recordar para nuestro público que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, estas cifras son importantes porque rozó los 7.200 millones de dólares en 2008, algo bien significativo, algo que, bueno, difícilmente en lo inmediato se puede alcanzar, ¿no? Por una serie de condiciones que en el desarrollo de esta entrevista vamos a analizar, ¿no? Pero esa cifra se vino a pique con el cierre parcial de la frontera. Esto fue en 2015 y el cierre total que se registró en 2019. Pero ya hay declaraciones en relación a la posible, lo que sean los efectos de esta apertura total de la frontera. Tal es el caso del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Él ha dicho, bueno, las expectativas que se tiene desde su punto de vista sobre lo que se espera, ¿no? Él habla de 4.000 millones de dólares en intercambio comercial, generación de empleo. Y bueno, ¿hasta qué punto son? Bueno, inclusive la Cámara Venezolano-Colombiana habla que para el cierre de este año se espera un intercambio comercial que puede llegar a los 1.200 millones de dólares. ¿Cómo se ve este Consecomercio, estas expectativas? Hay que ser prudente en este sentido. ¿Cómo analizar esta situación en lo inmediato? Sí, bueno, usted ha dado con la clave, la palabra clave, que es prudencia, ¿no? Desde Consecomercio somos muy cuidadosos con hacer este tipo de proyecciones, especialmente porque hay asuntos que resolver previamente o que son más inmediatos a lo que son las relaciones comerciales. El primero de ellos es el tema consular diplomático. Claro. Esa, digamos, fue la interrupción formal de esa relación. Allí tenemos, es importante que se retomen, digamos, con seriedad, con formalidad, porque allí incluso hay un tema de derechos humanos. Cuando uno está en la frontera, y en mi caso particular, que además me crié en el estado Táchira, es común darse cuenta de que las familias generalmente tienen miembros del país vecino y eso ha sido un problema serio durante todo este tiempo, el hecho de no tener la frontera abierta de manera formal. Hay muchos trámites consulares que están interrumpidos, que hay que retomar. Y parte de los trámites consulares también, todo lo que se refiere al comercio como tal. Entonces allí es el primer problema que hay que resolver. Ya cuando entramos en el tema del comercio, primero hay principios de mercadotecnia claves, hay principios de mercadotecnia claves que determinan eh, el hecho que, digamos, cuando tú abandonas un mercado, cuando tú dejas de atender un mercado, alguien ocupa ese lugar Claro. y retomar las relaciones comerciales no es lo rápido que la gente pueda imaginar, no es, digamos, tan inmediato. Es necesario retomar esa relación, es necesario comenzar, digamos, incluso en algunos casos a dar a conocer nuevamente el producto. Por lo Claro. tanto, por eso es que hablamos de prudencia, por eso es que decimos que hay que ser muy cuidadosos con tener unas expectativas digamos, muy rápidas. Eso es fundamentalmente lo que hay que considerar.
Las cifras, bueno, se pueden dar, cómo no, podemos hacer proyecciones, podemos verlo de manera muy optimista, pero hay que ser prudentes. Por otro lado, también es verdad, y es lo que desde Consecomercio hemos señalado, que hay un problema importantísimo, que es el hecho de la competitividad entre los dos países. En este momento existe preocupación porque nuestro grado de competitividad es inferior al de Colombia. Esa era precisamente la pregunta que le iba a hacer, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las desventajas y desventajas que tiene nuestro país en relación a este intercambio? Porque hay una realidad que no es la misma realidad de 2008, no es la misma realidad de 2019, y en ese escenario es donde la palabra prudente quizás tiene la base más sólida, porque la realidad de Venezuela es muy difícil, y lo interno, y más para un intercambio comercial. Así es. Quizás para que nuestra audiencia se pueda dar una idea, una vez que uno cruza la frontera, para cualquier industrial digamos, del otro lado, no enfrenta los problemas que en este momento nosotros estamos enfrentando, como son, por ejemplo, una deficiencia importante en energía eléctrica, una intermitencia en el suministro de combustible, problemas de conectividad. Esa conectividad hay que verla en dos sentidos. Primero la tecnológica, pero también lo que es la movilización, o sea, Claro. la característica del transporte, la característica incluso de la conectividad aérea. O sea, hay muchos elementos que, nos guste o no, encarecen el precio del producto fabricado en Venezuela. Entonces, eso, por supuesto, hay que verlo con precaución, en el hecho de que una vez que se abra la frontera formal, pues puede haber un desequilibrio, si se quiere, en los productos, porque ya hoy en día lo vemos. O sea, ya hoy en día nosotros vemos en el estado Táchira, incluso en el estado Mérida, productos colombianos a mucho menor precio que el producto nacional. Aquí hay dos elementos que inciden. Primero, ese grado de competitividad, pero luego está el tema del contrabando, Sí. que por supuesto la aspiración que tiene Consecomercio es que una vez abierta la frontera de manera formal, podamos nosotros controlar el tema del contrabando, porque muchos de esos productos que están llegando a Venezuela, atravesando la frontera informal de Colombia, no están cumpliendo con Claro. el pago de las tasas y tributos Ese es un punto, correspondientes. Y ahí entonces... ese es un punto neurálgico que tendrán que resolver Petro y Maduro, en el sentido de cómo sacar a esa gente que se estaba beneficiando en esos sectores donde la mayoría son los grupos irregulares, los productos que pasaban por esas trochas. Hay toda una serie de normativas que tendrán que aclarar esto, tanto el gobierno venezolano como el colombiano, pero precisamente en ese punto de aclarar, la gente se pregunta, o uno se pregunta, ¿cómo es ese intercambio de productos? Ustedes como comerciantes tienen que pedir, hablar con el gobierno de ambos países, estamos hablando de comerciantes de ambas naciones, qué tipo de producto se puede negociar, qué tipo de producto no se puede negociar, o es el libre mercado el que actúa allí en ese intercambio fronterizo. La pregunta es, ¿se regulan los productos que el sector comercio pueda manejar por esa frontera? Eso no es lo ideal. Como nosotros siempre hemos dicho, aquí tiene que privar lo que diga el mercado. Claro. De hecho, en las palabras del gobernador, cuando nosotros visitamos Táchira hace ya más o menos un mes, que hubo un evento extraordinario organizado por Fede Cámaras Táchira, en donde tuvimos la presencia del gobernador, pero además fue un evento de más de 300 personas donde había comerciantes de ambos países. Una de las inquietudes, bueno, el gobernador en sus palabras dijo que afirmó pues que tenía la intención de crear comisiones para determinar qué importar y qué exportar. La verdad que mi respuesta con relación a esto fue de manera muy respetuosa, le dije que nosotros realmente preferíamos que fuera el mercado quien dictara esto. Ahora bien, si bien nosotros creemos que es el mercado debe operar en igualdad de condiciones. Entonces, para eso está el Estado, para eso debería estar el gobierno, para verificar que todo lo que ingrese al país, primero pague lo que le corresponde pagar. Pero además, y esto es muy importante,
reciba los mismos controles que tiene el productor nacional, porque algo que nosotros hemos acompañado a los industriales digamos, en sus inquietudes, es que lamentablemente está ingresando mercancía a Venezuela que no está teniendo los controles de calidad requeridos, controles de calidad que sí les son exigidos a la industria nacional para poder vender su producto. Entonces, si bien nosotros estamos absolutamente a favor de que sea el mercado el que determine cómo va a ser el intercambio, también es verdad que ese intercambio solo puede hacerse de manera, digamos, óptima si hay igualdad de condiciones. Entonces, no puede ser, por ejemplo, que se omitan los controles de calidad en las diferentes aduanas, en los diferentes puertos, aeropuertos, etcétera, porque hay una realidad y es que está ingresando a Venezuela mercancía que no cumple los controles de calidad, está ingresando mercancía falsificada. Eso no solamente atenta contra la industria nacional, está atentando contra el comercio formal, porque los comerciantes formales generalmente vendemos productos que sí tienen Claro, esas normas de calidad. pero Y ahí, entonces, cierro nada más esto, el más perjudicado de este tipo de prácticas es el consumidor, que muchas veces no sabe, no conoce que ese producto que está comprando mucho más económico es porque no tiene las normas de calidad mínimas exigidas. claro, pero ahí es donde yo entro. Entonces, las reuniones que puedan tener ambos gobiernos, donde ambos gobiernos coordinen ese tipo de legalidad de los productos. Claro, claro. Eso debería partir de allí, ¿no? Eso es el mundo ideal y eso es lo que nosotros como comerciantes y como empresarios exigimos, que ese intercambio parta de igualdad de condiciones. Por supuesto que una vez que la frontera formal se abre, se empiezan a crear una serie de mecanismos de ambas partes de conocer cuáles serían esos productos y servicios. Y hago énfasis en el tema servicio, porque quizás nosotros en este momento nuestras ventajas competitivas están más en el sector servicios que incluso en el Claro. sector comercio de bienes. Entonces, es muy importante porque una vez que la frontera formal se abre, entonces comienza un trabajo de investigación de ambas partes de cuáles son esos productos y servicios que pudieran tener ventajas competitivas y comparativas del otro lado de la frontera. Eso ya se inició, por supuesto, ya cuando se conoció que existía esa posibilidad de abrir la frontera de manera formal. Hago mucho énfasis en esto de abrir la frontera de manera formal, porque la frontera ha estado abierta, pero Sí, nunca ha estado informalmente. cerrado, exacto. Exactamente, y eso es bueno tenerlo en consideración porque el hecho de que se abra la frontera de manera formal también ayuda a la formalización de muchas de las relaciones comerciales, porque por supuesto, eso, una vez que tú la abres formal, se implementan los controles correspondientes y ahí entonces es donde nosotros podemos definir realmente en dónde, cuáles son los sectores en los que somos más competitivos y qué podemos ofrecer del otro lado de la frontera. Entonces, cada país está haciendo ese trabajo. Hay mucha expectativa del lado colombiano porque hay que reconocer que estos países han tenido relaciones de toda la vida. Entonces, Sí. el hecho de tener una frontera cerrada, pues interrumpió un flujo que era un flujo económico Claro, muy la importante. frontera la frontera más caliente de Latinoamérica es la frontera Sí, Colombo-venezolana, ¿no? así es, Pero así es. retomando, señora Tiziana, este elemento del encuentro que sostuvieron organizado por Fede Cámara, uno de los acuerdos que ustedes alcanzaron fue la necesidad de crear las bases para que lo ocurrido en 2015 no vuelva a repetirse. Eso fue uno de los acuerdos que ustedes alcanzaron en ese encuentro. ¿De qué bases están hablando? En qué situaciones comunes ven ustedes que se pueden implementar para que esto no vuelva a replicarse nuevamente? O sea, que el escenario político no afecte el escenario económico. A eso nos referíamos concretamente. Las relaciones de ambos países, y no solo comerciales, insisto, también humanas entre ambos países, no pueden supeditarse a las simpatías o antipatías de dos gobernantes. O sea, eso es algo
que no puede ocurrir y a eso nos referimos cuando decimos que esto no puede repetirse. Lamentablemente, ambas comunidades se han visto afectadas por temas políticos y la política tiene que entender, el mundo político tiene que entender que aquí no solo es un problema de relaciones comerciales, es un problema de derechos humanos. Aquí se vulneró durante mucho tiempo el derecho de ambos países a intercambiar. Nosotros tenemos que tener claro que todo tachirense tiene probablemente familiares colombianos y todo colombiano tiene familiares venezolanos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración porque aquí se rompieron vínculos, se rompieron lazos, hubo problemas de derechos humanos que es importante destacar, ¿ok? Entonces, eso no puede, el hecho de que dos gobiernos no se pusieran de acuerdo, etcétera, no puede interrumpir primero el flujo de personas, pero además, por supuesto, las relaciones comerciales. A eso nos referíamos, que tiene que existir de alguna manera un acuerdo en que los problemas políticos o las diferencias en el ámbito político de dos países no deberían interrumpir primero ese derecho a reconectarse y conectarse ambos estados, ambos países, Claro. y por supuesto esas bases parten de un acuerdo que, digamos, debería existir. Porque no olvidemos algo, ¿no? La frontera se cerró primero del lado venezolano, pero luego hace algunos meses Venezuela estuvo de acuerdo en abrirla y quien no estuvo de acuerdo en abrirla fue Colombia. Sí, O sea, el problema no hemos sido solo no, nosotros. Este, el problema es político, en esencia así el problema es, es político y lamentablemente sus efectos son económicos. Amigos, así estamos es. conversando con Tiziana Polecera, ella es presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios Consecomercio, bueno, analizando todas las expectativas sobre este tema de la apertura total de la frontera. Tiziana, retomando un poco lo que hablabas del contrabando, este tipo de situaciones, de situaciones irregulares, bueno, lo manejan precisamente los grupos armados irregulares en la frontera colombo-venezolana. Me imagino, y esta es la pregunta, representantes del gobierno se han reunido con ustedes para ver cómo canalizar, cómo poner fin a ese tipo de presencia armada bueno, que ponga fin, valga la redundancia, a este tipo de comercio irregular, porque ustedes tienen que tener un escenario ideal para poder llevar adelante sus proyectos económicos. Sí, nosotros hemos señalado lo que ocurre y además hicimos una propuesta concreta que la elevamos a la vicepresidencia, que le hicimos del conocimiento de la ministra de Comercio, de las diferentes instancias donde nos ha correspondido, que es justamente que se reactive la Comisión Presidencial contra el Fraude Aduanero. Esa comisión fue una instancia que se creó en el 2001 y se puso en funcionamiento en el 2002 con resultados muy exitosos, porque era una comisión de altísimo nivel donde participaban no solamente Consecomercio, con Industria y Fedecámara, sino del lado del gobierno todas las instancias que tienen que ver con el comercio. Estaba el CENIAT, estaba Resguardo Nacional, estaba el Ministerio de Comercio, y era una mesa donde de alguna manera los empresarios llevábamos los casos que detectábamos por las diferentes características o las diferentes formas que tenemos nosotros para detectar que Claro. puede existir un tema de contrabando. Y entonces del otro lado, que son quienes tienen las competencias de investigación, se encargaban de profundizar y de investigar si efectivamente se trataba de contrabando. Esa comisión tuvo resultados muy positivos, se mencionan casos claves, fueron tabaco, fueron cauchos, donde se resolvió y se pudo determinar dónde estaba el origen de esa situación de competencia desleal, porque para nosotros el contrabando se traduce en competencia desleal con los informales. Entonces, hemos solicitado eso, hasta ahora no hemos tenido respuesta, vamos a seguir insistiendo porque en este caso no hay que inventar nada, esa comisión existe legalmente, lo que hay que hacer es reactivarla. Claro. Esa es una propuesta concreta que hemos hecho nosotros. Y ya hablando de otro tema, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es el tema de las zonas económicas especiales, Me donde estás se quitando las estudió. preguntas que te voy a hacer. Evidentemente, esa era una pregunta lógica, pues. ¿Cuál es la reacción de comercio sobre estas zonas que está creando el gobierno?
Sí, las zonas económicas especiales definitivamente son una forma importante e interesante para reactivar determinadas zonas, dándoles excepciones particulares que permitan justamente que se instalen en estas regiones empresas, industrias, etcétera, con la idea de exportación, con la idea justamente de mover el tejido industrial, comercial, etcétera, de la zona. Nosotros, a través de cámaras afiliadas a Concecomercio, se hicieron algunas recomendaciones a esta ley que se acaba de promulgar, algunas fueron tomadas en cuenta, otras lamentablemente no, pero estamos a tiempo incluso de que se pudieran corregir algunas cosas, pero una de las cosas que nos llama la atención fue que el Táchira no fue incluido dentro de esta clasificación y digamos, con la expectativa de la apertura de la frontera, esto resolvería alguna de las desventajas que yo mencionaba al Como el principio. problema eléctrico, pues. Justamente, tenemos exactamente. Entonces, si la zona tiene ciertos beneficios fiscales, si la zona tiene ciertos beneficios, pues por supuesto eso ayudaría de alguna manera a que se mejore esa competitividad y podamos nosotros nivelar esa balanza. Porque en este momento, la verdad que Colombia tiene unas ventajas importantes. Insisto, nosotros pudiéramos tenerla del lado de los servicios, pero del lado de la industria sería importantísimo incorporar al Táchira dentro de esta política de zonas económicas especiales. Hay que tener claro, y nosotros lo hemos dicho como muy enfáticamente, ¿no? Las zonas económicas especiales no han sido exitosas en muchos países. De hecho, estadísticas mundiales reportan que más del 60% de las zonas económicas especiales decretadas en el mundo han fracasado. Y a nosotros, pero hay un 40 que no han fracasado y quisiéramos fijarnos en cuáles son las razones del fracaso para no cometer esos errores. Claro. Las razones principales del fracaso es la institucionalidad. Entre menos institucionalidad tenga un país, más posibilidades tiene de fracasar las zonas económicas especiales y esta es una debilidad que nosotros tenemos. Definitivamente hay que abordar el tema del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, porque eso es muy importante. Pero otras de las razones de fracaso son justamente la insuficiencia y la debilidad de servicios públicos. En la medida en que uno decrete una zona económica especial, le dé ciertos beneficios, pero no le das los servicios públicos mínimos para que esa zona pueda desarrollarse, ahí hay un elemento de fracaso importante. Y el otro, que tampoco es menos importante, es el hecho de que una zona económica especial tiene que vincular todos los sectores. Nosotros no podemos pensar en que una zona económica especial sea exitosa si no nada más ayudamos o promovemos a la industria, por ejemplo. Claro. Tiene que haber una íntima relación con el comercio, con los proveedores locales, con la educación, por ejemplo. Una zona económica especial tiene éxito cuando la academia, cuando, digamos, las universidades que están en los alrededores de la zona económica especial se vinculan con ese Claro, es proceso. toda una La interacción entre todos los construcción, sectores. el turismo, El turismo es claro, el importantísimo. turismo, la construcción. Entonces, si tú no logras encadenar todos los demás sectores de la economía y nada más te enfocas en uno, la posibilidad de fracaso es muy grande. Estas son las advertencias que estamos haciendo porque también las zonas económicas especiales han creado una gran expectativa y hay que tener claro que si no se dan estas condiciones, la posibilidad de fracaso es muy alta. No, y que si se da el éxito de esas zonas económicas especiales, ya se pueden replicar o extender a otras zonas del país y que y en beneficio, y el venezolano, Venezuela es la que se beneficia de toda esta situación, ¿no? Bueno, y no Así es. quiero finalizar esta entrevista con Tiziana Poleser, presidenta de Consejo Comercio, sin preguntarle cuál es el balance que se tiene de este sector que usted representa sobre lo que ha sido la aplicación y los efectos en la economía del llamado impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Cuál es el balance que se tiene en este momento? ¿Qué implicaciones puede tener en lo que se llama la apertura total de la frontera? ¿Se va a aplicar? ¿Lo puede afectar aún más a ustedes como comerciantes? ¿Cuál es el panorama que nos puede comentar respecto a eso? Lamentablemente se cumplieron los pronósticos que nosotros dábamos cuando se implementó, cómo se implementó
la forma como se implementó el impuesto a las grandes transacciones financieras, nosotros anticipamos y vaticinamos, y lamentablemente fue así, que era una puerta abierta al comercio informal, a la informalidad. Lamentablemente, muchas empresas aún no han podido adaptar sus sistemas, aún no han podido comprar las máquinas fiscales, algunos no han podido adaptar las máquinas fiscales existentes al impuesto. Y eso, por supuesto, ha significado que en algunos casos no se puedan hacer transacciones con moneda extranjera, y esto, por supuesto, ha desviado de alguna manera el comercio hacia la informalidad. Nosotros hemos sido muy enfáticos en la importancia y en lo que nosotros consideramos deben cerrarse las puertas a la informalidad, y ese impuesto y la forma apresurada y la manera como fue implementado definitivamente no ayudó a justamente disminuir las causas que generan la informalidad. En la manera, en la forma en que, y es por supuesto, el impuesto a las grandes transacciones se le suma a la voracidad fiscal municipal, que es otra puerta a la informalidad. La informalidad en Venezuela está creciendo de manera realmente alarmante, porque, por supuesto, entre más impuestos irracionales se creen, más impuestos irracionales en su aplicación, nosotros creemos, menos estamos contribuyendo a que ese emprendedor que comenzó en la informalidad tenga acceso a la formalidad, y más bien estamos invitando al comercio formal a que se informalice, y eso es realmente preocupante y muy lamentable, porque nuevamente se perjudica el fisco porque deja de percibir, pero se perjudica el comercio formal, la industria formal, pero el más perjudicado siempre termina Claro. siendo el consumidor. Cuando el consumidor compra en la informalidad, no tiene garantías, no conoce el origen de la mercancía, no puede reclamar, no puede hacer valer sus derechos. Claro. Entonces, el consumidor finalmente es el que más se perjudica. Claro, pero desde Y por otro comercio, lado, los sectores comerciales, Tiziana, disculpa que te interrumpa, ya se nos está acabando el tiempo, pero ya brevemente, pero ustedes me imagino que acudirán nuevamente ante el Estado, ante las autoridades para presentar sus quejas, lo que ha sido, cómo ha afectado el comercio. No sé si tienen previsto ese tipo de encuentro, porque creo que no debe estar cerrado este impuesto como norma permanente, ¿no? Me imagino que en la Asamblea y el gobierno deberían escucharlos a ustedes como empresarios. sí, bueno, se lo hemos dicho, cada vez que nos reunimos con las instancias gubernamentales lo ratificamos, se los hemos dicho en reuniones, lo hemos dicho, por supuesto, gracias a ustedes los comunicadores que nos permiten divulgar este mensaje de alguna manera. Esto hay que abordarlo, el origen de ese impuesto fue reducir la utilización de la moneda extranjera en las transacciones. Y nuestro argumento aquí con las autoridades ha sido que esa no es la vía, un impuesto no es la vía. Además, hay demostración científica en el mundo de cuando se han puesto impuestos para el uso de la moneda extranjera, eso no ha sido, no ha tenido el resultado esperado. Para que dejemos de utilizar una moneda diferente al bolívar, es necesario restablecer la confianza en el bolívar, restablecer la confianza en general de justamente el sistema como tal, para que la gente tenga, por supuesto, se vea, digamos, motivada a utilizar la moneda nacional. Y una de las tantas razones es también la inflación, el hecho de que alguien en su mente, porque hay que tener muy claro que en la mente de la gente, ¿por qué quiere usar la moneda extranjera? Porque le representa mayor garantía dentro de su bolsillo. Entonces, para nosotros poder restablecer esas garantías, tenemos que definitivamente combatir la inflación, que si bien ha disminuido, todavía no la hemos combatido, y restablecer la confianza en que esa moneda no pierda valor dentro del bolsillo. Bien, así es. Bueno, lamentablemente, Tiziana, ya se nos acabó el tiempo. Tu palabra de despedida a nuestro público de Cactus 24. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes las ideas del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, y bueno, ratificarles a través de que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Consecomercio, para recibir la información y además apoyarnos con sus comentarios. Muchísimas gracias por la oportunidad.